Volver a andar un camino polvoriento que se había dejado atrás hace años. Volver a recordar los amigos, los buenos momentos, pero recordar también el terror y la angustia que invadieron el alma cuando llegaron ellos con sus uniformes, sus armas, su discurso, los disparos, el dinero y el olor a sangre. La queremos mucho, es una tierra que nos ha hecho llorar, nos quisieron de igual manera sacar de aquí y luchamos hasta último momento. Es parte fundamental de la familia porque pues con ella, con el producto de esta tierra nos criaron, faltó papá y nosotros, el calor de mamá, continuamos trabajando esta tierra que es propiedad de la familia desde hace más de 200 años. Después de la madre biológica de nosotros, nuestra segunda madre es esta tierra. Huyendo del fragor de esa guerra que no era suya, salió con buena parte de su familia y se refugiaron en un país ajeno, pero que les tendió la mano y los protegió mejor que el propio. Tuvo que volver por su madre y porque su tierra lo llamaba, lo pedía a gritos. A partir de que nosotros nos desplazamos, eso afecta demasiado a toda la familia, pero de manera especial a mamá. Y eso le afectó tanto que ella cayó en un estado de inconsciencia prácticamente. Le atacó un trombo en un lóbulo frontal. Y hacerle frente al tema de buscar la manera de proteger las tierras que habíamos dejado. Porque pues se comentaba que esta gente seguía merodeando y con el tema de que véndanos la finca, que cuánto vale la finca, que esto, y siempre la finca, yo dije, no, allá hay que ir a hacer algo. Entonces se descubrió nuevamente en medio de los caminos que había recorrido desde la infancia. En esta ocasión, con su maleta en la mano y la memoria intacta de aquellos años que cambiaron para siempre su vida. Fue en el año 1999 cuando en el Valle del Cauca las paredes de las casas empezaron a teñirse de grafitis que atestiguaban los primeros pasos de las Autodefensas Unidas de Colombia en la región, y empezaron a caer cientos de campesinos bajo el rugir de los fusiles y las motosierras. Llegaron 50 hombres, por pedido de algunas familias prestantes y empresarios del Valle y Cauca, que solicitaron la presencia paramilitar al Comando Central de las AUC, luego del secuestro de la Iglesia La María, en el que fueron raptadas más de 150 personas por el ELN. Investigativamente hay declaraciones de los paramilitares muy fuertes en Justicia y Paz que señalan exactamente personas, grupos económicos, o sea, Justicia y Paz tiene muy documentado el tema de quienes del ambiente civil, entre comillas, colaboraron con estos grupos armados ilegales. Rápidamente los paramilitares fueron tomando fuerza a partir de sus acciones, que sembraron el terror entre la población civil, logrando que durante su primer mes de existencia, por lo menos 162 familias y 730 personas fueran desplazadas. Toda una hazaña para el recién bautizado Bloque Calima, que rondaba silencioso entre los cañaduzales. Hacia el año 2000, logró expandir su huella tenebrosa a todo el departamento del Valle, en el que cometió 30 masacres y 13 homicidios selectivos, para luego incursionar al norte del Cauca. Algunos foráneos llegaban a las poblaciones ofreciendo mercancías y servicios, pero sus verdaderas intenciones consistían en abonar el terreno para la incursión del Bloque Calima. Esta gente acá comenzó a hacer presencia de otra manera. Desde el año 99 realmente aparecieron aquí como vendedores ambulantes, como compradores de chatarras. Digamos, fue como una avanzada. Hasta que ya comenzamos a ver de que el lecho del río Cauca comenzó a plagarse de cadáveres y continuamente comenzaron bajando. De un momento a otro nos llegó la gente ya uniformada. Atrás quedaron las épocas pacíficas de esta comunidad en la que se compartía a manos llenas la felicidad al calor de sus celebraciones, de su pasión por el campo que significa para ellos la vida misma.
Para las fiestas había un respeto muy grande, eran unas fiestas muy hermosas. Y había mucha inocencia porque usted podía amanecer en el camino, nadie decía nada. Podía estar así ahí toda la noche, podía dormir sentado, nadie decía, ni se inmutaba. Me dijeron que habían visto un poco de gente armada ahí y que no eran ejército. Yo dije, uy, van a ser los paramilitares que ya nos invadieron aquí. Después citan a unas reuniones a gran parte de la comunidad, indicando que ellos eran paramilitares. Y pues la gente, hasta por miedo, iban a ver qué era lo que decían ellos. Una vez ellos llegaron a mi casa y me preguntaron que nosotros por qué les temíamos a ellos. Les tenemos miedo porque en realidad aquí nadie había visto estas clases de personas llegando aquí y ustedes llegaron de un momento a otro, los vimos aquí, dispararon aquí. Entonces ellos nos dijeron que no, que ellos aquí no estaban por hacerle mal a nadie. Le dijimos, nosotros qué vamos a saber si mañana hacen lo mismo que han ustedes hecho en otras partes. Que no teman, que no sé qué. Se tomaron la casa comunal, un espacio cargado de recuerdos plenos y alegres, y lo llenaron de gritos, lamentos, disparos y un dolor que aún después de una década no ha desaparecido del todo. Esta casa fue construida con el objeto de cumplir el papel de lugar de reuniones para la comunidad y la Junta de Acción Comunal de la Vereda. Durante mucho tiempo pues cumplió su honorable trabajo, pero luego durante el periodo de dureza del paramilitarismo en la región pues fue ocupada por ellos y el espacio interior se determinó como para consignar a posibles víctimas que se iban a ejecutar. Aquí se les hacía una especie de juzgamiento y desde aquí eran trasladados ya hasta la orilla del río Cauca, donde siempre eran ejecutadas las personas y sus cuerpos depositados en las aguas del río Cauca. El río se convirtió en un cementerio, en un triste mensajero de la pesadilla paramilitar, pues en él se transportaron cientos de cuerpos inertes, testimonio irrefutable del poder y la atrocidad del grupo armado en la zona. El río Cauca ha significado una fuente de mejoramiento en la condición de nuestras vidas. Desafortunadamente, el río pues, se convirtió en un instrumento de la maldad, porque allí fueron lanzados muchos, pero muchos cadáveres de lo que perpetraron estos grupos armados que en un momento dado causaron el terror aquí en nuestra vereda. Y el río se está llevando la tierra donde mataron tantas personas, como si quisieran borrar la huella de tantos crímenes que ahí se cometieron. Un campamento paramilitar se asentó en la finca familiar y desde allí planearon masacres, extorsiones y un sinnúmero de vejámenes que padecieron en carne propia. Este era un lugar bastante promisorio y en un espacio de habitación y una finca muy promisoria donde se cultivaba todo tipo de frutas. Y extrañamente ocuparon esta finca pequeña, la nuestra. En este sitio dormían unos, otros se metieron ahí en la habitación de mi hermana. El miedo era el común denominador de los pobladores que debieron generar estrategias para sobrevivir en medio de la violencia de la ultraderecha. Y si íbamos a laborar, teníamos que salir en grupo, toda la familia, en masa hasta llegar a la finca y retornar a sí mismo para protegernos unos a otros. Porque siempre hemos sido conscientes de que si nos quitan un eslabón de la cadena, se rompe la cadena. Solo 4 kilómetros los separaban del casco urbano de la población. 10 minutos en automóvil hubieran bastado para palpar el terror que crecía en esta otrora tranquila vereda. 10, 15 minutos de Santander de Quilichao.
y era un eje donde estaban ubicados los paramilitares y donde allí ejercían un poder real, político y militar ante la presencia de medio mundo, y ahí estaban. Y hubo personas que desaparecieron y que solo ahora, con las confesiones que se han hecho a través de Justicia y Paz, se ha logrado determinar que fueron estos grupos armados ilegales, el Golpe Calima, concretamente, que generó este tipo de desapariciones. Pero el mundo entero parecía darle la espalda a todo lo que estaba ocurriendo, mientras las voces que denunciaban la tragedia quedaban atrapadas en noticias breves en los medios de comunicación. Altos mandos militares y diversos representantes de la autoridad estatal insistían en negar lo innegable. Los paramilitares desangraban a la población campesina de Valle y Cauca. Hubo, digamos, una aceptación de hecho de este fenómeno. Las comunidades se vieron a merced de una fuerza desconocida, entre comillas, que llegó arrebatando vidas, llegó arrebatando tranquilidad, y de alguna manera incluso en Buenos Aires se crearon fenómenos como los paraquitos, hijos de los paramilitares con las personas de Buenos Aires, Cauca. Y eso no se puede denominar que fue voluntario, aunque para la gente posiblemente pareciera voluntario, no era voluntario. Controlaban las carreteras, controlaban los caminos, controlaban incluso, por ejemplo, en Santander, hasta la forma de vestir y hasta la forma del cortado del cabello. El aparato armado del Estado, ejército o policía, llegaban hasta allí, y a 1,5 kilómetros, y allí donde ellos se acantonaban, estaban asesinando a personas todo el día y toda la noche. Y las detonaciones se escuchaban hasta acá, toda la comunidad escuchaba. Y esta otra gente nunca oyó y nunca se preocupó por saber qué ocurría allí. Ludivia es una mujer que ha aprendido que la vida se lucha a cada minuto y ha sido testigo de las asperezas que levanta el paso del tiempo. Perdió a su compañero de décadas, una fatídica noche en la que no bastaron sus súplicas ni la indefensión de aquella familia que descansaba. Llegaron por la noche, como a la medianoche. Llegaron pues como tumbando las puertas, que abran. Pues nosotros no, pues uno que se va a levantar, abrir, ¿cierto? No, y eso le mandaban empellones a la puerta. Y decía que pues, yo no sé, y a mi compañero él le dio miedo. Que cuando yo doy cuenta de que él estaba subido en el sobrado, ¿cierto? Y entonces cuando entró pues esa gente atropellando y subiendo, después buscando, no sé el motivo, el por qué fue, porque hasta ahora no sé el motivo, porque pues, prácticamente quien lo conocían a él, que él sí era de aquí, pues este muchacho no se metía con gente aquí, era una persona muy serio, no se metía con gente, no tenía problemas, entonces no sé el motivo, el por qué. Yo lo conocí como persona sana, honrado, llevamos como 9 años trabajando juntos y lo mataron prácticamente porque les dio la gana, porque yo hasta hoy no conozco que Rafael hubiera sido persona de coger lo ajeno o hablar mal de alguien o cualquier otra cosa. Y ahí lo sacaron a rastra y él iba a grite y grite pidiendo auxilio, pero pues nadie apareció a socorrer en nada. Entonces luego cuando iban ahí lo sacaron y se quedó uno con nosotros ahí, pues nos hizo parar y que nos quedó por ahí apuntando y que no nos fuéramos a mover, no fuéramos a salir, que no fuéramos a hacer nada. Lo encontramos muerto ahí del kilómetro 11, por ahí 200, 100 y pico de metros, la vía para ti, ahí lo dejaron tirado. Pues le habían tallado todo esto horrible. Y el cuerpo también tenía arrancones de las patas de todo lo que le daban. A pesar de las justificaciones que el fenómeno paramilitar ha tenido, como la incapacidad del Estado para combatir a las guerrillas y la aparente falta de garantías para el desarrollo de la agroindustria, ello no logra explicar el grado excesivo de crueldad de sus acciones. El recuerdo de la motosierra y las masacres de proporciones dantescas partieron en dos la historia de las víctimas. De ahí se comenzó a dañar la vereda, que de la Ceipa ya uno no podía ya salir. Eso por aquí bajaban la gente a asesinarlas a Cauca. Y esa gente habían unos que, ay, vecinos, no me dejen matar, ay, me van a matar, ay.
que eso todavía causa nerviosismo, eso todavía nos duele. Las masacres representan una fractura profunda y de gran intensidad para la vida en comunidad, pues además de afectar a las familias de los asesinados, propagan rápidamente el mensaje de que pensar o ser mínimamente diferente tiene pena de muerte. Entre el año 2000 y su desmovilización en 2005, el grupo realizó por lo menos 70 masacres, dejó cientos de víctimas, produjo el desplazamiento de más de 20.000 personas, asesinó selectivamente a 400 líderes sindicales, cívicos, docentes y campesinos. En la región existen más de 400 fosas comunes con víctimas del bloque Calima. Cuando Lorenzo regresó, encontró que gran parte de las tierras de sus conocidos habían sido alquiladas o vendidas a un ingenio azucarero local. Los cultivos de pan coger fueron arrasados por una marea verde de matas lánguidas que ya no proveían sombra ni alimento. Su destino son los biocombustibles. Pues al volver, lo primero que uno siente es tristeza, desconfianza, se siente uno muy mal y se da uno cuenta que desgraciadamente le ha tocado vivir en un país donde un estado somos todos, pero que es un estado gobernado por un pequeño grupo de personas que para nada nos han servido ni nos sirven a nosotros como pueblo, porque hasta ahora nosotros no hemos, y la comunidad de Lomitas no ha tenido el acompañamiento que realmente debe tener en esta situación. Hoy no puede decirse que la calma haya regresado a esta vereda. Los fantasmas de la violencia paramilitar aún la rondan, la atormentan. En la memoria colectiva quedó grabada esa época nefasta en la que el poder de las balas y el dinero aniquilaron muchos sueños de la comunidad. Es prácticamente, pues sí teníamos bastantes metas, como de salir adelante, ¿cierto? Nosotros teníamos metas, pues, también como de hacer la casa bien hecha, bueno, colocarnos un negocio, que no todavía pues estar trabajando, dependiendo, pues, que esa caña, teníamos buenas gestas para el futuro. La gente está demasiado prevenida, porque es que lo que vivimos aquí, lo que vivió Lomitas eso no es fácil, y eso no se borra, porque aquí hay personas que estaban en esa época, niñas, jóvenes, pero que lo tienen es aquí, como si lo estuvieran viviendo en este momentico, las atrocidades que miraron aquí a lo largo de la vía y abajo en el río Cauca. No hay respaldo en nada, o sea, el campesino no tiene apoyo, estamos solos. La parte administrativa de muchas entidades no hay un respaldo para nosotros, entonces estamos solos. Ahora, después de una década, es tiempo de volver la mirada a estos hechos. Es momento de que la sociedad entera escuche a las víctimas, recordar, no con el ánimo de resucitar el dolor, sino para limpiar las heridas y prevenir que el daño se haga más profundo. La justicia debe también generar un cambio trascendental. Por eso no debe generarse una justicia que produzca miedo, sino una justicia que acompañe a las comunidades en ese descubrimiento, en esa forma de intentar construir una sociedad más fuerte, más justa, más solidaria. Le apostamos a esa esperanza y le apostamos con la fuerza del huracán y la ternura de la brisa que es posible que las sociedades se apoderen de su propia voz y tengan finalmente esa voz que nunca ha sido escuchada, sobre todo las víctimas. Colombia necesita una sociedad civil libre de apatía frente al conflicto. Finalmente, la violencia ha tocado de una u otra manera la puerta de todos. Es la ocasión para reconstruirnos. Es su turno para actuar. Ojalá no les tocara la suerte que me tocó a mí. Nacer en un país en guerra y morir en un país en conflicto.
Un país peleando por una paz y mientras 3 debaten por la paz, 100 pelean para que la guerra continúe.